Bienvenidos y bienvenidas al culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Un tiempo para estar juntos, un tiempo para estar unidos, un tiempo para seguir dando pasos hacia esa dirección que es la evangelización del mundo, por lo que vamos a tener este comienzo orando al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de darte culto, que de verdad nosotros estemos siendo esos discípulos, como decíamos, que más que cristianos queremos ser discípulos de Cristo. Queremos no solamente ser seguidores en la distancia, sino estar al lado del Maestro. Queremos escuchar sus palabras, queremos imitar, queremos aprender y llevar a cabo, Padre, ese trabajo y ese ministerio de establecer el reino de Dios en la tierra. Gracias, Padre, porque somos uno en Cristo, somos familia Aposento Alto y seguiremos siendo el Padre dirigiéndonos hacia la evangelización del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a estar recordando el mensaje del domingo. Estuvimos hablando de la sanidad, el poder y la misión fundamental de nuestra vida, que es la experiencia amplia del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, cambia la identidad espiritual, cambia la vida real y el día a día de esa persona y además hacia dónde se dirige. Es decir, es un cambio total y absoluto que es experimentar el Evangelio. Así que cuando nosotros estamos pensando realmente cuál tiene que ser el esfuerzo de nuestra vida, hacia dónde nos tenemos que dirigir, en qué emplear más tiempo, qué tenemos que transmitirle a nuestros hijos, y un largo etcétera, nos damos cuenta de que lo que es más importante, lo que marca más la diferencia, lo que es más real, es el Evangelio. Por lo tanto, de verdad, el Evangelio tendría que ocupar o buscar la experiencia, la comprensión y experiencia de Cristo, tendría que ser aquello que más tiempo, o al menos más tiempo de valor, le dedicásemos. Vivimos en un mundo en el que es muy complicado porque hay trabajo, responsabilidades, familia, incluso pues también podemos hablar de enfermedades, etcétera, y es difícil dedicar tiempo a otras cosas, pero el tiempo está. Lo importante es ordenar, determinar y dedicárselo al Señor para hacer el diario de oración, rezar el Evangelio, para recordar el mensaje del domingo, dirigirnos hacia las promesas que Dios nos ha dado. Y luego cuando estemos entre nosotros, pues lo mejor que podemos hacer es fórum. ¿Qué te dijo a ti la palabra el domingo? ¿Qué es lo que tú estás orando? ¿Cuáles son tus títulos de oración? ¿Qué fue lo que más recuerdas? Eso es seguir concentrados en ese mensaje de Cristo. Y cuando hallemos a otras personas, pues podemos ayudarlas de muchas formas, conversar sobre muchos temas, pero al final lo que realmente la gente necesita es que tú les hables de Cristo, es decir, les compartas el mensaje del Evangelio. Todo esto Pablo lo explica y sobre todo se lo explica, como estuvimos hablando el domingo, a su discípulo Timoteo. Pero antes de hablar de Timoteo, y vamos a leer unos cuantos versículos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 de 1 al 2 y dice en el segundo versículo que cuando Pablo va a ellos, estaba en un momento muy delicado, muy sensible, y dice que no fue con la excelencia de palabras y de sabiduría, sino que él dice que se propuso no saber nada, como olvidarse de todo, dejar todo a un lado, y solamente lo que él recordaba y quiso compartir con ellos era a Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Es decir, era un momento en el que lo extra no era necesario, que lo único necesario al final era compartir a Cristo. Y eso fue suficiente. Así que con la experiencia de Pablo en Corinto, pues se da cuenta, y a través de tantos años de labor misionera, de que lo que tiene que dejarle a su discípulo Timoteo como legado son ese tipo de palabras. Céntrate en el Evangelio, no pierdas tiempo en otras cosas. Por ejemplo, si vamos de una forma en cuanto a la narrativa, pues en la primera carta a Timoteo, ya en el primer capítulo, versículos 3 o 4, ya le está dando ese contenido. Le está diciendo en el versículo 3, como te rogué
que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, el pensamiento de Pablo es también que esta iniciativa o que este aspecto tan importante también naciese de Timoteo. Tú también preocúpate de que se enseñe correctamente el Evangelio, no otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Ni, versículo 4, presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien de edificación que es por la fe. Es decir, que aquello que no es Evangelio, en este caso fábulas, el problema de las genealogías, que era muy importante en el mundo judío, etc., eso genera disputa, debate. Tú céntrate en aquello que edifica de verdad a la persona, que es Cristo. Por lo tanto, Pablo no solamente le ordena o le exhorta o motiva a Timoteo a no hacer eso, sino que también sea la labor de Timoteo como aquel que está discipulando a otras personas. Que es muy interesante, no solamente es Pablo hablando a Timoteo simplemente, sino que Pablo sabe que a través de Timoteo también hay más discípulos, por lo cual llega también a ellos. Y en el capítulo 6 de 1 Timoteo hay dos momentos en los que también trata este tipo de temas. Por ejemplo, 6, de 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y que no son conforme las palabras y el mensaje de Cristo, ¿qué está diciendo? Que no sabe nada, que está envanecido, que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues según el apóstol Pablo, dice: nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, aléjate de aquellos y aquellas cosas que no son el Evangelio, que quieren discutir sobre muchos temas, que al final lo que hacen es perder el tiempo, separarse e irse a cuestiones que no tienen valor. Por lo que céntrate y tienes que aprender a diferenciar lo que es de verdad el mensaje de Cristo, lo que de verdad es un mensaje de vida, lo que de verdad nutre, de verdad espiritualmente, internamente a tu vida. Porque habrá muchas cosas interesantes, muchas cosas que pueden parecer necesarias, pero realmente lo que marca la diferencia es el conocimiento absoluto y el conocimiento real de Cristo. Y en el versículo 20, un poquito más adelante, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda todo esto, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es todo lo que se ha ido almacenando, por así decirlo, en la carta. La carta se está refiriendo a eso, ¿no? Esa filosofía, esos otros aspectos y pensamientos, toda esa sabiduría que había, tiene su contexto concreto que lo podéis buscar y estudiar, pero se refiere a eso, a cosas que no son el Evangelio, por así decirlo. Guarda Evangelio, evita lo que no es Evangelio. Dedica tiempo al Evangelio y a lo que no es Evangelio no le dediques ese tiempo. Y es que en la segunda carta que le escribe a Timoteo, al menos las que nosotros tenemos, porque la habrá escrito muchas más, en el segundo capítulo vuelve con esto. Otra vez, el apóstol Pablo, pensando en Timoteo no como solamente discípulo, sino como el discípulo que a su vez tiene más discípulos. ¿Qué le dice? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, de lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, usa bien la palabra de verdad porque lo otro son palabrerías. Es decir, la diferencia es clara.
palabra de verdad, palabrerías. Luego en el 16 lo vuelve a decir, más evita profanas y vanas palabrerías. Porque no tienen valor. Y no es que no podamos tener una conversación sobre teología, hay muchas conversaciones en internet muy interesantes, pero llega un punto en el que tienes que saber diferenciar lo que es para la palabrería, debate, dimes y diretes, bla, 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 a lo que de verdad tiene vida, que es el mensaje de Cristo. Y hay grandes maestros, grandes profesores, pastores con un buen trabajo académico a sus espaldas y que a veces invierten tiempo en palabrerías. Pero fuera de este también punto, de esta idea más intelectual, nos podemos ir a otra, donde también hay otros pastores y predicadores que en vez de compartir la esencia y la realidad del mensaje de Cristo, van también a muchas palabrerías y se centran en otras tantas cosas. Me estoy recuperando de la garganta y de la voz. Así que cuando veis por internet, en redes sociales, a veces hay personas que hablan muy bien, muy bonito, muy interesante, pero no siempre todo lo que dicen es necesario. No digo que todo lo que digan está mal, pero hay veces que les pasa y nos pasa que nos centramos en cuestiones y aspectos que realmente no tienen un valor en el momento de compartir algo o predicar el mensaje de Cristo. Es decir, no podemos dedicar el tiempo de la predicación a palabrerías y otros aspectos que al final no sea algo que de verdad nos lleve a experimentar el mensaje del Evangelio. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Es decir, sepárate de los problemas, de los debates. Imaginad qué debates tenía que haber en aquella época. Este nuevo cristianismo, pues no era, es decir, algo relativamente nuevo. Era como una secta que nacía del judaísmo. Así que había judíos que querían dialogar y querían discutir, otras religiones y otros pensamientos, filosofías y sobre todo, como he dicho antes, pues el judaísmo. ¿Y cuántas cuestiones habría para debatir? ¿Cuántas cosas para ellos eran importantes, como antes decía, sobre ley, sobre las genealogías? Pablo también dice que no nos vengan a amargar y a aguar la fiesta con dietas y días de reposo e historias, que nos centremos en Cristo. Pues eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Centrarnos primero en oír, en experimentar y hablar a Cristo. Punto. Punto. Ya está. No hay que... Eso es lo principal. Luego, si te sobra tiempo y quieres hablar de otras cosas, vale. O escuchar otras cosas. O está bien. O aprender. Genial. Pero lo primero es el mensaje del Evangelio. Tito 3:9 lo dice también de esta forma. Evita el qué? Cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No es que no podamos debatir, es decir, el punto es que le dediques el tiempo justo, pero que llegues a un momento en el que te des cuenta de que cuando la oportunidad de predicar el Evangelio se pierde y la gente únicamente lo que quiere es discutir y debatir, vete, que es lo que a veces ocurre. Cuando tú quieres darle el Evangelio a alguien y ves que esa persona no quiere escuchar el Evangelio y solamente quiere debatir y decirte lo que piensa y lo que opina y hacerte preguntas, papi, te das cuenta de que no quiere, no es una persona, no es el momento, ni el tiempo, ni el lugar para predicar el Evangelio. Así que pasamos a otra cosa y ya está. Esto lo vemos aquí muy bien en otra vez 2 de Timoteo, en capítulo 2, donde estábamos antes, versículos 24 y 26. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen
de las trampas o de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. A ver, este es el punto importante, porque esto, de alguna forma, es un poco un resumen de todo este pensamiento. ¿Qué es? Primero, no pelees. No hay pelea. No hay que pelearse. En cambio, ¿cuál es nuestro estado? Es decir, ¿cómo tenemos que presentarnos ante los demás? De una forma amable y humilde. Amable y humilde. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando se presente la circunstancia, no es pelear ni debatir, es corregir a los adversarios. Es decir, Pablo nos dice, no corrijas, porque de hecho en la palabra de Dios hay un montón de versículos donde nos llama a defender y a presentar batalla por la fe y la verdad que tenemos. ¿Todo dentro de qué? Sin peleas, en amabilidad, en humildad, corrigiendo, pero con la esperanza de ¿qué? De que esa persona escape de la trampa en la que es cautivo y sumiso. Es decir, la finalidad no es engrandecer mi religión, ni mi pensamiento, ni mi sabiduría. No es que la gente se sume a la iglesia, no. Es que la gente pueda escapar de Génesis 3, de la obra y del engaño de Satanás, como aquí lo dice, y llegar a la verdad a través de la gracia de Dios. Por lo tanto, el motivo de todo esto es la evangelización del mundo. Es que la gente pueda experimentar que Jesús es el Cristo y la libertad y el poder que hay en él. Y para terminar, el capítulo siguiente, en 2 de Timoteo, el versículo 14 en adelante hasta el 17, también hacemos un poco como resumen y ya posludio del mensaje con esto. Palabras que recordamos del apóstol Pablo a Timoteo, pero las vamos a volver a leer ahora. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Es decir, las escrituras del Antiguo Testamento te dan y te preparan para que cuando tú escuches el mensaje de Cristo, ¡paf!, lo unas y pueda llegar esa fe que te salva. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, es decir, no nos quitan la responsabilidad de reprender, ni de corregir, ni de instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, nosotros, estemos enteramente preparados y capacitados para toda buena obra. Es decir, el Evangelio que ya no leo y escucho, sino ya todo está en la Escritura, que tengo en la Escritura completamente y que además escuchamos porque compartimos y predicamos y entrenamos en ese Evangelio. Así que el Evangelio que leemos y que escuchamos y predicamos nos da la respuesta para encontrar salvación y además nos capacita para poder ser esos obreros que hacemos esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Por lo tanto, después de todo esto que hemos leído y que nos hemos centrado mucho, sobre todo en Timoteo, a excepción de 2 versículos en Tito y en 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que aquí lo importante es Cristo y es el Evangelio. Y hay cosas que tienen un valor reducido al que le vas a dedicar un poco de tiempo, pero no te enfoques en ello. Cristo. Porque Pablo, ¿qué hacía en las sinagogas? Iba, discutía, pero había un momento en el que él se daba cuenta de no se puede más. Y bien o le echaban o le invitaban a seguir o se levantaban en contra de él, Pablo entendía, se acabó. Ya no voy a forzar la situación. Porque eso es perder el tiempo. Así que, ¿qué haremos? Pues nos iremos con los discípulos
que hayan surgido en este lugar y estaremos predicando a Cristo a estas personas. Por lo que ganamos tiempo. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esos discípulos que escuchan, guardan y experimentan la palabra del Evangelio y la comparten de una forma plena y una forma real. Vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio que lo tenemos, Padre, escrito en los Evangelios, lo tenemos en las cartas, lo tenemos en el libro de Hechos y también, Padre, lo compartimos y que eso es lo que hagamos como Iglesia Aposento Alto, que es compartir y transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Que podamos abandonar todo aquello que de verdad no trae esta respuesta a la vida de las personas, sacarles de la oscuridad de la que son presos y sumisos y llevarles a la libertad del Evangelio mediante Jesucristo. Padre, que podamos vivir enfocados en vivir y experimentar este Evangelio, en nuestra identidad de hijos tuyos y en la misión de ser esos discípulos hasta el último de la tierra. Padre, gracias porque todo está preparado, como dice aquí, todas esas buenas obras que tú ya, además, también dice en tu palabra, preparadas de antemano para poder resplandecer la luz del Evangelio y la luz de Cristo. Padre, gracias porque no hay nada que se escape a tu poder y a tu sabiduría, sino que tu Padre estás en todos los sitios, en todo momento, estás con nosotros, la bendición de Manuel es una realidad y la queremos experimentar todos los días de nuestra vida. Oramos, Padre, por este 2026 que comenzamos con poder y con devoción. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.